Sin duda era una de las películas más esperadas de 2024 y por fin la hemos podido ver. ¿Está a la altura de las expectativas? Nada menos que el regreso del Xenomorfo, uno de los monstruos más legendarios de la historia del cine, el bueno del Alien, que además vuelve con bastantes credenciales por detrás, porque tenemos al bueno de Fede Álvarez, un director muy interesante y que está labrándose una carrera muy potente en Hollywood y que viene, pues por ejemplo, de No Respires, por supuesto, y también de ese remake tan tremendo, tan potente, que sería el de Posesión Infernal, y que con Alien Romulus podía ser o un fracaso que le llevase a vamos a ver qué hacemos en su futuro, o todo lo contrario, a sentar su carrera y convertirle en uno de los directores más prometedores, aunque ya lleva una edad y tal y cual, lleva un tiempo, llega un bagaje de los que puede ser en el futuro de Hollywood. Y la verdad es que es una película que tenía muchas dudas detrás. Por ejemplo, yo tenía ciertas dudas con el tema de los actores, de la edad de los actores, todos son jovenzuelos, y cuando hay jovenzuelos o demasiados jovenzuelos en una película, y peligro. Aunque curiosamente este director en sus otras dos películas siempre ha tenido actores jóvenes y los ha llevado muy bien. Y aquí había esas dudas de que quizá una película como esta tuviera tanto jovenzuelo, porque todas las películas de Alien, todas, tienen actores ya con una edad, incluso veteranos. Y aquí además se venía acompañado de unas críticas que o bien eran bastante maltratadoras o bien eran demasiado entusiastas, que es una cosa que yo creo que ya hay que aclimatarse a ella, ¿no? Porque, por ejemplo, había leído una crítica un poco ya de por sí exagerada de que estaba incluso por encima de Alien y de Aliens, que tú te pones a pensar y dices, ¿puede haber algo por encima de esas dos? Pues había gente que lo decía. Oye, está a la altura, se acerca al nivel, está a un buen nivel, está de lo mejor de la saga, y dices, bueno, pues puede ser, puede estar bien, pero que alguien diga que es mejor que esas dos, ya échate a temblar. O mejor aún, directamente no le hagas caso, que es lo que he hecho yo. Así que fui con cierto miedo, cierto recelo, cierta prudencia ante lo que me podía encontrar, y además llevaba muchísimo tiempo sin ver el tráiler original en su momento, me gustó bastante, aunque tampoco daba muchas pistas, parecía más un teaser que un tráiler, y el segundo yo no he llegado a verlo. Y creo que hice bien, porque así te llevas sorpresas o entras a la película casi entre comillas virgen de información, que no viene mal porque hoy en día los trailers dan mucha información. Una película que la verdad tengo que decir que me ha gustado bastante más de lo esperado en todos los sentidos. Es una película que la verdad es casi redonda en lo que uno puede buscar de una película de Alien. Es decir, tú no te puedes buscar hoy en día, a estas alturas de una saga que tiene muchas películas a sus espaldas y que la originalidad ya digamos que está, pues en fin, más bien imposible, algo que sea muy distinto a lo que nos encontramos aquí. Y además hemos tenido dos entregas donde se exploraban otras vías, la de los ingenieros por un lado, la de otros mundos, la de otros posibles monstruos, adaptaciones de Alien, evoluciones del Alien, que no gustaron a casi nadie, o por ejemplo el tema de los ingenieros, que a mí la verdad que siempre me ha interesado, no parecía que tuviera mucho interés por la gran mayoría de los fans, y fueron, sobre todo la segunda, Covenant, bastante fracaso y fueron bastante maltratadas. Por tanto era como, o volvemos a los orígenes o esto no lleva a ningún sitio. Otras vías de exploración y demás como que no tenían mucho sentido. Había que volver al Alien primigenio, al de siempre, y además aquí con muchas cosas que recuerdan a tanto Alien como Aliens. Se supone que además transcurre entre las dos películas, pero además incluso enlaza de una manera bastante interesante y yo diría que bastante hábil con Prometheus, con la teoría de los ingenieros y demás, que está, yo creo que la ha enlazado muy bien todo lo que serían las tres películas de Alien más importantes, podemos decir, porque al final Prometheus fue también bastante importante y abrió una autopista en muchos sentidos sobre lo que podía ser a partir de entonces la saga, que al final acabó mal, pero bueno. Y la verdad es que tengo que decir que en general es una película que me ha gustado bastante y que me ha convencido en todos los sentidos, desde la música, la ambientación, los muchos guiños, algunos muy sutiles a las dos películas más importantes de Alien, tanto Alien como Aliens, sobre todo a la de Ridley Scott. Por ejemplo, las naves, ese mundo opresivo que hay en las naves que se ven en la película y que no se va a ver prácticamente ya en toda la saga, esa especie como de neblina que hay en los pasillos de las naves, esa oscuridad, esa sensación de que en cualquier momento puede aparecer el bicho, hasta la luz, la fotografía recuerda mucho al Alien, a la película de Alien de Ridley Scott. Por ejemplo, incluso hay muchos guiños a los aparatajes, los sonidos, la nave, los circuitos, hay guiños a madre, aparece un personaje muy importante de la primera Alien que además está bastante conseguido, y por ejemplo también el sonido de las armas de Aliens o las camaritas que llevan aquí de Aliens. Es curioso porque es una película que ya con los tiempos de ahora esas cámaras son muy grandes, pero claro, en Aliens están, por tanto
era mejor no cambiarlas y no modernizarlas, más aún teniendo en cuenta que esta película es antes de Aliens. Luego además tenemos el tema de los actores, como he dicho, demasiado jóvenes todos en general, y donde prácticamente todos son desconocidos, salvo la protagonista. Una Cailee Spaeny que, digamos que se presentó de verdad hace unos meses en Civil War, donde le comía la tostada a la buena de Kirsten Dunst en Civil War, una película muy interesante que también tenéis que criticar en el canal, y que bueno, pues así destacable solamente tendríamos, todavía muy joven, su papel en la segunda entrega de Pacific Rim, película que fue más bien fracaso, por tanto no destacó demasiado, pero en Civil War estaba muy bien en cuanto a actuación y yo creo que al final se acababa convirtiendo en la gran protagonista y, como digo, siempre que estaba en pantalla era la que más destacaba. Y aquí la verdad es que tengo que decir que se ha asentado. Además hay momentos donde, tal y como está rodada la película y demás, las escenas, Fede Álvarez ha buscado mucho los homenajes a las originales, sobre todo a Alien de Ridley Scott. Parece en algún momento incluso recordar a la buena de Ripley, una Ellen Ripley que pues puede parecer más dura, no sé, porque al final el físico de Sigourney Weaver es el que es, pero que aquí está muy bien. Además, lo que sería la parte dramática está muy bien conseguido. Y además, tengo que decir que cada uno de los personajes, el resto de personajes jovenzuelos, tienen su aquel, hasta el capullín, el bromista, el pesado de turno, que tiene que estar en todas las películas. Aquí digamos que es soportable y está bastante comedido, no se sale de madre, como podía pasar con el tonto este del el biólogo de Prometheus, que es un personaje terrible. Yo no sé cómo Ridley Scott aprobó ese personaje. Incluso, por supuesto, el que podría haber sido un personaje un poco más chulo, debo decir que quizás sea el que menos explota y podría haber sido más chulo, que sería un personaje que parece que ha tenido una relación en el pasado con la protagonista, aunque quizá el que más destaque, aunque la protagonista está muy bien, podría ser el autómata, el robot que está en la película, que es una especie de hermanastro de la protagonista, que parece que tiene una especie de retraso mental y que va a tener una fase en la que se parece más a Ash, el mítico robot que ataca a los humanos en la primera entrega, que a otra cosa, y que tiene momentos bastante buenos en cuanto a actuación. Es un personaje muy especial que la verdad me ha gustado bastante. Tengo que seguir la pista a este actor porque está muy bien en esta película y es muy interesante todo lo que rodea al mundillo de este personaje y también la relación que tiene con la hermana. Una película que va a tardar en enseñar al alien y no va a ser tanto explosión de aliens como se podía pensar, pero que en realidad mantiene muy bien la idea de la tensión, incluso hasta del terror. Tiene algún momento de acción bastante bien llevado, como por ejemplo cuando aparece el primer alien y hay una nave que se estrella y demás, que está muy bien hecho. Tengo que decir que además lo que sería la dirección, lo que sería la música, que no es que sea una cosa muy rimbombante, pero que está muy bien acompañando lo que sería la acción, están muy bien llevadas. Y yo creo que es una película que básicamente, salvo un detalle de pequeño montaje que en algún momento puede que como que se pierda, o como que era una versión un poquito más extendida que se ha recortado algo para que se quedase en 2 horas, o para que fuese más apta para todos los públicos, porque creo que es para más de 16, no ha sido más 18, que quizá hubiera sido lo más lógico. Es como que se han dejado algunas cosas, algún fragmento por aquí o por allá en el montaje, o por ejemplo a la hora de una escena que podría haber sido muy gore y no lo es, porque pues parece que ha buscado un público más joven y que quizá en una versión extendida podría ser más potente. Pero aún así es una película que a mí me ha convencido en todos los aspectos, prácticamente, tanto del principio como del final. Tiene buen ritmo, siempre tiene el interés, tiene momentos de bastante tensión muy bien conseguidos. Al final se nota que Fede Álvarez viene de películas de terror y hay momentos y fragmentos que recuerdan a No Respires, e incluso en algún momento el de la película de Posesión Infernal, que además es muy gore y demás. Hay una parte final que yo no sé si a muchos a lo mejor no les ha gustado demasiado, donde aparece una especie de engendro que mezcla varios modelos de alien, incluso hasta retazos de los ingenieros, que a mí la verdad es que me pareció muy interesante porque es muy perturbador, es un engendro, un monstruo ahí realmente perturbador. Por ejemplo, recuerda un poco a lo que se intentó hacer en Alien Resurrección, pero aquello fue bastante mejorable y muy desagradable. Además, en Alien Resurrección, el final, ese monstruo que aparece al final, es una criatura muy horrenda, pero en el más sentido de que muy asquerosa, como muy... Esta dama es mal rollo, además está rodada de una forma muy interesante, por ejemplo, cómo tarda en exponerse por completo, incluso en un momento donde juega con una especie de humo, que se le ve, que no se le ve, como si fuera una sombra, que a mí me gustó mucho. La verdad es que es una película muy bien ejecutada en cuanto a la dirección. Es una película muy bien ejecutada en todos los aspectos, en todos los frentes, que yo creo... Yo me considero fan de Alien, por tanto, de la saga. Por tanto, yo confío en que la gran mayoría de los fans de Aliens, salvo que sean extremadamente puritanos y le busquen las cosquillas a todos, yo creo que van a salir más encantados que otra cosa, porque además, como digo, es un homenaje continuo a la saga. Hay muchos guiños que el fan los va a identificar con más con mayor o menor facilidad y le van a agradar, ¿no? Ay, este sonido es como, las armas suenan igual que en Aliens, eso está bien, madre, no sé qué, no sé cuánto, la nave, esto, Nostromo, no sé qué.
Es una película muy bien conseguida en todos los sentidos y algo muy difícil. Conserva muy bien la idea de homenajear a Alien, el octavo pasajero, y también a Aliens, aunque sobre todo la de Ridley Scott, pero aportando bastantes cosas nuevas sin arriesgar en exceso, es decir, sin buscar demasiadas cosas originales que a la hora de la verdad parezca más otra película que una nueva de la saga Alien. Y es muy difícil de conseguir porque además está ya todo muy trillado, está todo muy visto y no era nada fácil. Por eso yo tenía muchas dudas con ella y la verdad es que se me han disipado todas. Es una película muy interesante, yo la vi además en IMAX, muy recomendable porque el sonido y demás está muy bien logrado, una película que además visualmente muy potente, no tiene pinta de que haya sido extremadamente cara, porque además los protagonistas son jóvenes y casi ninguno es conocido y demás, por tanto, seguramente ha sido un presupuesto comedido, pero la verdad es que luce muy bien las escenas espaciales, los escenarios, me ha gustado mucho, yo la alabo, no tengo prácticamente ninguna crítica negativa a ningún punto destacable de la película, más allá de algún momento que es un poco confuso y que a lo mejor es simplemente una vuelta de error, o que a lo mejor mejora en una posible versión extendida, aunque sean muy pocos minutos. Yo creo que se va a dar o bien en plataformas o bien en formato físico, a lo mejor 10 minutos más extendidos, pero que expliquen mejor algún detalle y que la verdad me ha dejado muy contento, porque después, sobre todo de Covenant, habíamos perdido la fe y esta película de alguna forma recupera el potencial que tiene el xenomorfo en esto del cine y para, quién sabe, si abrir nuevas vías que exploten lo que aquí se cuenta en el futuro, porque además hay teorías muy interesantes con la idea de la colonización, de que el ser humano no está preparado para colonizar otros planetas porque es frágil y tal y cual, y que también ayuda un poco a entender un poquito más el por qué esa maldad de la corporación Weyland, que por cierto aquí tiene una especie de apellido japonés, que creo que no hemos visto en ninguna entrega del cine, me parece que es más un homenaje al videojuego de Isolation, que parece que tiene ese apellido y pues bueno, pues ya que estamos, pues también homenajeamos el videojuego, me parece muy bien. Y bueno, pues es como que han intentado aunar todas las aplicaciones posibles de las entregas más destacables de la saga, especialmente, como digo, Prometheus y demás, con las dos originales, para que todo case bien y todo tenga más explicación, o puedes entender más bien, por ejemplo, la maldad de los ingenieros, por qué nos odian tanto, dicen en un momento de la película de Prometheus, y aquí se puede entender un poquito más, o el por qué la corporación Weyland, como digo, es tan malvada o es tan importante para ellos el bicho, el alien y todo lo demás, más allá de que puede ser un arma biológica y demás. Aquí ya se entiende un poquito más el porqué. Por tanto, para mi gusto, una película muy redonda en todos los sentidos. De hecho, ahora mismo, así a bote pronto y reflexionando, sería mi favorita de lo que va de año. Un año un poquito más flojo de lo que todos esperábamos. Por tanto, yo la pongo una nota muy buena, 8,5, y tengo muchas ganas de que llegue ya en formato físico y disfrutarla en 4K porque, desde luego, es muy interesante y merece muchísimo la pena. Evidentemente, no está mejor, no está al nivel ni mejor que Alien ni Aliens, pero se queda bastante cerca, lo cual es una grata sorpresa. Correcto. En fin, yo encantado de saber vuestra opinión, a ver si hay tanto entusiasta como yo, o hay alguno que dice incluso que es un bodrio, que es un desastre, o todo lo contrario, que está por delante de Alien y Aliens. Todo puede ser, oye, hay gente para todo, así que nunca es sabe. A mí me ha gustado mucho y ahí he dejado la crítica. Como siempre, para pasarnos Robocop, no metáis en líos.